Ya, bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de lo que respecta a los módulos de servicio de comedores. Ya, la semana pasada, si bien hicimos una breve introducción donde vimos el origen del nombre de la restauración, cuáles son sus clasificaciones, ya un poco de historia, cuál fue el primer restaurante que se creó, obviamente en París, ya la escuela, cuáles fueron los autores de la creación de esa escuela de especialización de atención al cliente, que es sumamente importante, y vimos algunas de las aptitudes que una persona que está obviamente al servicio de nuestro comensal debe tener. Hablamos también que había muchas habilidades blandas que ustedes por lo general ya cuentan con ella, y si no cuentan con esas habilidades blandas, en este curso, en esta certificación, ustedes la van a desarrollar, por supuesto, para que se puedan enfrentar a cualquier tipo de situación y obviamente a la resolución de problemas, que es lo más importante en cuanto al servicio al cliente. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Entonces, el día de hoy comenzamos con la segunda sesión, ya, del servicio de comedores. Vamos a ver. Vamos a ver comedores y sus dependencias y la brigada de servicios de atención al cliente. Ya recordemos que la brigada es totalmente distinta a la brigada de cocina. Ya nuestro curso se va a dividir en dos grupos. Un grupo va a estar a cargo, obviamente, de las elaboraciones gastronómicas, y otro grupo va a estar a cargo del servicio de atención al cliente de aquellos restaurantes de tanto de taller de restaurante y taller de buffet. ¿Ya? Entonces, los objetivos de aprendizaje del día de hoy es reconocer y clasificar los tipos de restaurantes que pueden existir y su viabilidad. A su vez, vamos a conocer la brigada de un comedor y cuáles son sus funciones, ¿ya? Cuáles son sus tareas. Ya cada uno tiene una tarea obviamente particular para la atención del cliente. Estamos en el tema número 4. Ya ustedes saben que en el portal ya de Arte Viñanca está todo el material teórico, donde se divide principalmente por temas. Ya la semana pasada vimos tema uno, tema 2 y tema 3, y el día de hoy, miércoles, vamos a ver el tema 4. ¿Ya? Tipos de restaurante, ya cuáles son sus características y la clasificación de cada uno de ellos. Comenzamos entonces, ¿ya? Si bien nosotros estamos acostumbrados a ir a establecimientos de comida y nos damos cuenta que cada uno tiene su, obviamente, característica distinta, tiene su identidad totalmente distinta, entonces es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar, vamos a analizar cada uno de esas categorías y cuáles son sus diferencias entre uno y el otro. Esta frase a mí me encantó, ya es una frase que obviamente que lo dice todo. Dice, tener un restaurante ya con una temática definida te permitirá formar una popularidad entre los consumidores del tipo de comida que ofreces. Ya lo hablamos en la clase pasada, ya independiente que, por ejemplo, yo soy dueño, no sé, un ejemplo, de un restaurante de comida italiana, y quizás en una cuadra más allá también existe un restaurante de comida italiana. Pero sin embargo, si nosotros tenemos una temática definida, una identidad definida, por supuesto que sí, obviamente nos podemos resaltar de ese restaurante de comida italiana que está a una cuadra más allá. ¿Ya? Recuerden que todo obviamente parte por la vista, y la primera impresión que se lleva a nuestro comensal son las instalaciones, los colores, la armonía, en cuanto a la música, en cuanto a los colores, ya la limpieza obviamente del lugar, que es sumamente importante. Quizás son detalles, pero para algunas personas no son un detalle. Por otra parte, la comida también es un protagonista súper importante, ¿ya? Pero también lo que más importa, creo yo, es que el cliente, el comensal, viva una experiencia ya al momento de sentarse, obviamente, en un establecimiento de comida. Una experiencia en todos los ámbitos, una experiencia culinaria y una experiencia de servicio. Ya sabemos que cuando el comensal o nuestro cliente se siente a gusto, siente que literalmente existe una atención personalizada,
que cuando, no sé, la persona encargada o el jefe de comedor, no sé, pasa algún problema y ese jefe de comedor tiene la capacidad de solucionar un problema, por supuesto que eso uno como cliente lo agradece demasiado. Bueno, dentro de las clasificaciones de los restaurantes ya se clasifican en las siguientes categorías. El primero es de lujo o de 5 tenedores, ya. Segunda, ya, es de 4 tenedores. Cuando hablamos de tercera, es de 3 tenedores. Y cuando hablamos de cuarta, es de 1 tenedor. Bueno, a continuación vamos a ir detallando las características de uno a uno, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el establecimiento de lujo o de 5 tenedores, que se caracteriza principalmente por tener una organización eficaz. ¿A qué voy con esto? Una organización en la cocina, ¿ya? Una organización, por ejemplo, en el equipo de limpieza del establecimiento y una organización eficaz en la organización de servicio, ¿ya? Esos 3 factores son sumamente importantes para hablar de una organización eficaz, ¿ya? Por otra parte, los restaurantes de lujo o de 5 tenedores tienen política interna y externa. ¿Qué significa esto? Que ellos cuentan con protocolos para diferentes tipos de ocasiones, ¿ya? Por ejemplo, si es que hay un evento quizás cerrado, cuentan con un protocolo específico para eso, que por supuesto ahí abarca todo, abarca el tipo de comida, ya el montaje de la mesa, eso está todo estandarizado, ya los estacionamientos, los baños disponibles, es un protocolo que va de lo más micro a lo macro, ya que eso a nosotros nos sirve, por supuesto, como establecimiento, tener todo estandarizado y que no estemos trabajando sobre la marcha. Y eso es sumamente importante, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos sobre la marcha, sobre todo cuando nosotros prestamos un servicio, nuestros clientes se dan cuenta, ¿ya? Así que es muy importante que esa organización y esas políticas internas existan, ¿ya? Inde- no necesariamente que tengamos un restaurante de 5 tenedores. Lo podemos hacer en nuestras pequeñas empresas, ¿ya? En nuestras pymes, o quizás en algún proyecto que nosotros obviamente queramos proyectar, ¿ya? Pero hay que tener un par de políticas internas, qué hacer en cada situación, porque recordemos que nosotros, si somos dueños, no vamos a poder estar en todas. Entonces, de alguna u otra forma, eso debe quedar establecido para que nuestro personal pueda actuar de forma adecuada, ¿ya? Y no lo estén llamando, ¿qué hago? ¿Ya? Porque pasa mucho eso. Por otra parte, un restaurante de lujo se preocupa totalmente de su decoración, ¿ya? Su decoración y los materiales que contiene la decoración deben ser materiales totalmente de calidad, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, ahí en la foto vemos una copa, es una copa de cristalería, de cristal, ¿ya? No es una copa obviamente más gruesa, ¿ya? Como la que podemos quizás encontrar en cualquier otro negocio, son cristales de verdad, ¿ya? La cubiertería, por ejemplo, también es de calidad, son de acero inoxidable. Por supuesto que todo esto tienen un costo mucho más mayor, pero son unas de las características de la exigencia para poder denominarse restaurantes 5 tenedores. Recordemos que nosotros no podemos llegar a internarnos y categorizarnos solamente nosotros como restaurante de 5 tenedores. Esto obviamente que va sobre un decreto, ya donde van personas que van a evaluar si que efectivamente se puede establecer como un restaurante de 3, de 2 o de 1 tenedores, ya de acuerdo a las características que estamos viendo acá, ¿ya? En cuanto al comedor, la superficie debe ser adecuada en su capacidad, ya que permite obviamente un eficaz servicio acorde a la categoría de este establecimiento. Por lo general, los restaurantes de lujo son establecimientos que son amplios, muy amplios, ¿ya? Y que sus mesas no están amontonadas unas con otras, ya y que hay bastante espacio entre una mesa y otra. Hay bar, por ejemplo, cuentan con una zona de cafetería, ya los baños obviamente son amplios, entonces todo obviamente es mucho más cómodo. Por otra parte, uno de los otros requisitos es que el maître o el jefe de comedor deberá conocer los
algún tipo de idioma, como base inglés y francés, ¿ya? Esto, por supuesto, que va enfocado a poder satisfacer las necesidades de cualquier persona que venga de otro país, ¿ya? Y no obviamente estar usando un traductor o estar improvisando, no, siempre 24/7 y todo el año debe haber un jefe de comedor que sepa idiomas, ¿ya? Por otra parte, en cuanto estábamos hablando arriba, en cuanto al servicio, ahora nos vamos en cuanto a la gastronomía. Por supuesto que la gastronomía debe ser con materias primas de calidad, ¿ya? Eh, Siempre privilegiando las materias primas en su formato natural, dejar un poco de lado las cosas artificiales, ¿ya? O con pesticidas, ¿ya? Siempre privilegiando las cosas naturales, las materias primas de primera calidad. Sus preparaciones deben ser elaboradas al momento del servicio. Por ningún motivo las preparaciones servidas en estos tipos de restaurante pueden ser servidos o pueden ser elaboradas hace 3 días o el día anterior, ¿ya? Todo se hace en el momento, ¿ya? De acuerdo al precio, por supuesto, que va acorde al tipo de establecimiento. Como este establecimiento es un establecimiento de lujo, que cuenta con prácticamente todo en cuanto físico, en cuanto a la gastronomía y el servicio, es totalmente de calidad. Por supuesto que las preparaciones tendrán un costo mucho más elevado, pero eso no va a asegurar que va a ser unas preparaciones y elaboraciones totalmente de calidad y materia prima premium, ¿ya? El restaurante, aparte de la carta de los platos, ya, de los diferentes tipos de platos, de entrada, de pescados, de carnes, ya, de ensaladas, por ejemplo, de guarniciones, postres, debe contar y disponer con una carta de vino, ya, donde esa carta de vino debe ser variada, debe haber un sinfín de vinos, ya, no tan solo vinos, sino que destilados, ya, espumante, champán, ya, todo lo que se refiere a bebidas alcohólicas, ya, esto debe ser siempre con una carta aparte, y por lo general estos restaurantes de 5 tenedores siempre van acompañados de un sommelier que está en el servicio y obviamente que orienta y guía al comenzar a poder elegir y poder maridar de la mejor forma el plato que ellos están eligiendo, con un buen vino, por supuesto, para que exista una armonía entre el vino y la comida, ¿ya? Por otra parte, tenemos de 4 tenedores, que es también se conoce como food service, pero la estrategia de venta es diferente porque ofrece alimentos de carta y a su vez también tiene menú ya establecido, menú de 3 tiempos. Por lo general tienen 3 a 2 variedades de menú de 3 tiempos, donde obviamente la gente puede seleccionar y cuenta con, ya ahí obviamente ya nos vamos bajando un poco la categoría porque cuenta con una variedad limitada de bebidas alcohólicas. Esto no quiere decir que no existan, sí hay, ¿ya? Pero en este restaurante de 4 tenedores ya no hay una carta aparte de vinos, ¿ya? Solamente es limitada, sí también hay bebidas destiladas, por supuesto, o coctelería. Vamos al de 3 tenedores, ya que esta categoría se distingue con las 2 anteriores. Las 2 anteriores son muy parecidas y solamente tienen la diferencia de lo que acabo de decir, de que utilizan una estrategia de food service, por ende tienen carta y menú, ¿ya? Y ya la cantidad de bebidas alcohólicas es un poquito más reducida. Y lo mismo, tienen la misma calidad de vajillería que el de lujo, tienen la misma calidad, por ejemplo, en cuanto a su decoración, en cuanto a la calefacción, a los estacionamientos, a la seguridad, es lo mismo. Ya ustedes pueden ver ahí el material teórico, que por supuesto que las clasificaciones de los restaurantes están mucho más detalladas. Solamente acá apunté las diferencias con uno y con otro para que podamos obviamente un poco entender los conceptos. Entonces vamos a 3 tenedores. Esta categoría, perdón, se distingue con la anterior porque lamentablemente no tiene un acceso ya especial para empleados y proveedores. Ya me lo ha pasado muchas veces que estamos sentados en un restaurante y de repente vemos al chico que baja con el proveedor de vino, por ejemplo, ya, o el proveedor de carnes, ya, algo que
por supuesto que hay que intentar de evitar, pero por supuesto que ya esta categoría de restaurantes es difícil que tenga otro tipo de acceso, ¿ya? Ahí lo ideal obviamente es coordinar, por supuesto, con nuestros proveedores un horario, ¿ya? Cosa que cuando vayan a entregar los productos, por supuesto, el restaurante lo pueda recepcionar, pero lo puede recepcionar cuando no estemos en pleno servicio, ¿ya? Por otra parte, su carta cuenta con 6 tiempos. Ya ahí hemos disminuido un poco, porque arriba teníamos ya un restaurante de 3, 4 tenedores, perdón, con carta y con menú. O sea, de todas formas seguíamos con una gran variedad de preparaciones. En esta vez, su carta solamente se reduce a 6 tiempos. ¿Qué significa esto? Que ofrece 6 entradas, por ejemplo, o puede ser 4 ensaladas, dos sopas o cremas, 6 platos principal, y ahí obviamente puede ser de pescado, pollo, carnes rojas, y 6 postres, ¿ya? Se reduce todo a 6. Por otra parte, acá ahora vamos con 2 tenedores, ¿ya? Que es este tipo de restaurante, ya no necesita una vajillería, utensilios, ya, decoración sofisticada, sin embargo, solamente necesita que obtener insumos resistentes, ya, por ejemplo, necesitamos tener unos cubiertos de un alto valor, sí, obviamente que sean resistentes y que sean útiles, obviamente, para el servicio que nosotros queremos entregar, ya. Por otra parte, la carta es mucho más sencilla, ofrece hasta cuatro entradas, 4 principal y 4 postres, ¿ya? Ahí inmediatamente vemos una diferencia entre uno y el otro, que el de 3 es de 6 tiempos o de 6, obviamente, ofertas, y este ya inmediatamente se ofrece 4, o sea, 4 entradas, por ejemplo, 4 principal y 4 postres, ¿ya? Los accesos también son compartidos con el personal y proveedores. Un tenedor, ¿ya? El establecimiento debe estar obviamente separado de la cocina, ¿ya? Esto es muchas veces, por ejemplo, en restaurantes de 5 tenedores y 4 tenedores, hace un tiempo atrás, unos años atrás, se ha implementado la cocina, por ejemplo, a la vista del cliente. Ya no sé si usted, o usted, Gonzalo, ha podido ir a un lugar así, pero es sumamente significativo porque uno ve obviamente cómo el chef, por supuesto, está realizando los platos. Sin embargo, es importante acá detallar que la cocina debe ser espectacular, que debe estar sumamente ordenada. O sea, hay muchos criterios obviamente para tener una cocina abierta a nuestro público. Lo importante es que esa categoría se preocupa obviamente de que no se escuche nada, no se escuche, por ejemplo, el sartén, por ejemplo, hirviendo en aceite, no se escuche obviamente que, no sé, al chef se le puede haber caído algo, no se escuche y no salga ningún tipo de aroma de la cocina, ¿ya? Es solamente como una cocina boutique, ¿ya? Sin embargo, por supuesto que no podemos pedir lo mismo en un restaurante, un tenedor, porque por supuesto que ya el espacio es mucho más reducido. Lo que sí, obviamente, se intenta, obviamente, establecer en estos decretos de que la cocina esté separado del comedor. Ya exista quizás sea mínimo, pero que exista una distancia entre la cocina y el comedor. Y esto por lo mismo, eh, para resguardar, por supuesto, que nuestro comensal no se esté enterando de lo que está pasando en la cocina, para que si es que en algún momento llega a pasar que al chef o al subchef se le queme algo, nuestro cliente se entere, por supuesto, de eso. Entonces, para evitar, siempre se le pide una distancia mínima entre comedor y cocina. Acá en cuanto al menú, es más sencillo, por supuesto, ya es de 4 tiempos. Su vajilla, cristalería y mantelería son más sencillos, ¿ya? Los camareros no necesitan estar uniformados como si en los restaurantes anteriores. Por ejemplo, en los 3 primeros, los camareros siempre deben estar uniformados, con pantalón negro, camisa blanca, obviamente, impeque, corbatín o corbata, algún mandil obviamente que tenga el logo, por supuesto, del establecimiento, bien peinado y obviamente con una higiene personal intacta. Acá es lo mismo, hablamos de la higiene, por supuesto, personal, debe ir en todo momento, ¿ya? Eso corre para todo, todo.
Pero sí lo importante, por ejemplo, como ven en esta foto, los camareros no están uniformados, pero sí tienen esos mandiles. Pensé que alguien se estaba conectando. Esos mandiles que por supuesto que los caracteriza y se ven que son parte del establecimiento, y que a mí me encanta, me gusta ese estilo un poco más libre, ¿ya? Pero eso no quiere decir que por supuesto que estemos desordenados, que el pelo obviamente esté estemos todos chascón. Por ejemplo, esa barba tampoco debería estar, ya, sobre todo si nosotros estamos trabajando obviamente con la manipulación de alimentos, a pesar de que en el servicio no se manipula tanto el alimento, pero sí se traslada. Y eso es sumamente importante. Bueno, acá, entre los distintos tipos de restaurantes se pueden destacar de la siguiente forma, ¿ya? Por una parte tenemos los criterios y por otra parte tenemos los tipos de restaurantes, ¿ya? Em, Aquí el criterio número uno es cómo podemos diferenciar uno con otro, es que según el tipo de gastronomía o cocina que ese establecimiento ofrezca. Por ejemplo, tenemos acá cocina internacional, por supuesto que sabemos que es una cocina, una gastronomía mucho más criolla, ¿ya? Por otra parte, tenemos el concepto de cocina internacional con preparaciones de diferentes países, ¿ya? Como lo dije anteriormente, o sea, si tenemos nuestro criterio es una cocina chilena, nacional, por supuesto que toda nuestra ambientación, nuestra decoración, nuestras preparaciones tienen que ir acorde con nuestro concepto, ¿ya? No podemos ir a un restaurante de cocina nacional chilena y estar escuchando, aunque suene, estar escuchando, por ejemplo, música de Brasil. No, o sea, todo tiene que ser una experiencia y todo tiene que ir sobre una misma línea, ¿ya? No podemos tampoco todo tiene que ir en una línea. El nombre del restaurante tiene que ir acorde con lo que estamos ofreciendo y en cuanto a su decoración, su ambientación, también tiene que ir acorde a lo que estamos ofreciendo, ¿ya? Y eso también corre para todo. Si tenemos una empresa de marketing, lo mismo. Si tenemos una empresa de alguna cafetería o alguna pastelería, lo mismo. Debemos intentar siempre ir sobre una misma línea y esto es principalmente para no confundir al cliente, ¿ya? Por otra parte, tenemos nuestro criterio que es según tipo de exploración. ¿Qué significa esto? Que quizás tenemos solamente el restaurante, ya no existe más restaurantes que se llamen igual o que preparen las mismas recetas y elaboraciones o que se decore de igual forma que otro local, ¿ya? Es un local en toda la región y en todo el país, ¿ya? Por otra parte, tenemos la exploración de cadena de restaurante, que ya lo hemos visto. Me acuerdo que hace, no sé, 7 años atrás, me acuerdo que el restaurante La Mechada, que estaba en Providencia, era el único que existía fue el original, por ejemplo, fue el individual. Sin embargo, este restaurante ya pasó obviamente a otro nivel, pasó a cadena de restaurante y podemos encontrar un restaurante La Mechada en la región metropolitana y en diferentes tipos de comunas. De hecho, también en La Serena y en algunas regiones de nuestro país, ¿ya? Y obviamente cuando tenemos la exploración mixta, que cuando hablamos de franquicias, que son obviamente cadenas de restaurantes mucho más grandes, cuando hablamos de una franquicia como Starbucks, por ejemplo, o Dunkin' Donuts, ya, esos son franquicias que son a nivel mundial. Por otra parte, el criterio que nosotros vamos a ver acá es según su dimensión, ¿ya? Tenemos pequeños restaurantes, ¿ya? Medianos restaurantes y grandes restaurantes, ¿ya? Y eso principalmente ahí obviamente tomamos en consideración la superficie del establecimiento y cuántos son los comensales que podemos obviamente atender, ¿ya? Y por otra parte, el último criterio es según su tipo de servicio, ¿ya? Puede ser un servicio tradicional. El servicio tradicional es un servicio a la carta o con un menú ya establecido, o puede ser con un servicio de autoservicio, ya donde nosotros vamos montando diferentes tipos de buffet con diferentes tipos de preparaciones, ya para que obviamente el cliente pueda autoservir, ¿ya? Acá lo importante es que a pesar de que sea un autoservicio, es importante de que siempre exista un personal del servicio en cada una de las estaciones, ¿ya? Nosotros siempre debemos estar
en función de nuestro cliente, a disposición de él, por ende no podemos dejarlo solo, ya tampoco podemos dejar que nuestra estación de buffet esté vacía, ya siempre tenemos que estar atentos ahí, reponiendo constantemente y, por supuesto, orientando al comensal. El comensal siempre tiene preguntas. ¿Qué es esto? Podemos tener una lechuga claramente, pero no sé, al lado tenemos una salsa y por supuesto que el comensal y nosotros que también hemos sido cliente y comensal queremos saber cómo se preparó, qué es lo que tiene. Ahora existe mucho este tema de la alergia alimentaria, entonces eh, ahora ya hay una conciencia mucho más grande de lo que estamos comiendo, ¿ya? O qué condimentos de especia tiene, por ejemplo. Entonces siempre debemos tener un personal de servicio atento al cliente, a pesar de que sea en estilo autoservicio. Por otra parte, aquí vamos a ver las características del restaurante, ¿ya? Un restaurante, por supuesto, que debe ser acogido, acogedor, ¿ya? El cliente se debe sentir acogido en todo su momento, desde que entró hasta que se va, obviamente, del establecimiento, ¿ya? Debe contar con una iluminación adecuada, tanto de día como de noche, por supuesto, y tanto al interior como al exterior, ¿ya? Es sumamente importante este punto, aunque quizás a veces uno no lo considera mucho, es importante, por ejemplo, en el interior tener una iluminación adecuada para que el cliente, por supuesto, se sienta a gusto, pueda obviamente tener la luminosidad suficiente para poder observar lo que le están sirviendo, las preparaciones, las texturas, ¿ya? Y en el exterior también lo mismo, debe estar con, obviamente, intentar de tener alguna especie de seguridad, ya en el caso de que estamos quizá en una zona céntrica o luces en el estacionamiento, perdón, ya. Por ejemplo, y esto es como un ejemplo, si sabemos que estamos creando, por ejemplo, un pub o algún tipo de bar un poco más nocturno, por supuesto que la iluminación va a ser totalmente distinta a un restaurante que se atiende obviamente de día y con un concepto mucho más familiar, ¿ya? Ahora hay varios conceptos que se han establecido actualmente, como bar de tapas, por ejemplo, o, o, o solamente restaurantes que se encargan de hacer cócteles totalmente elaborados y su gastronomía quizás no es tan elaborada, pero sí obviamente ofrecen quizás tablas para picar. Independiente de eso, tenemos que ir acorde. O sea, por supuesto que esos conceptos no tienen que tener una luminosidad como el de la foto, pero sí debe estar acorde, ¿ya? La decoración debe ser obviamente de buen gusto y de lo posible siempre neutral, ¿ya? Si vemos ahí en la foto, existe una neutralidad, ¿ya? En sus colores, por ejemplo, son colores pasteles, colores cálidos. Ahí es importante la tonalidad, por ejemplo, de la naturaleza que nos entrega obviamente ese verde, ¿ya? Pero sin embargo, ahí vemos que la luz es cálida, no es una luz fría y es importante que tiene esos focos pink en todas las mesas. Y entonces eso hace que se vea un poquito más romántico o quizás todas las mesas se vean de una iluminación distinta o particular más bien. Otra de las características importantes es la ventilación, ¿ya? Principalmente para eliminar malos olores, por supuesto, que pueden venir eventualmente desde la cocina, ¿ya? Es obligación tener o poseer un sistema de ventilación, tanto ese sistema como de campanas, o simplemente tener algún tipo de ventilación de ventana, literalmente, que los olores, obviamente, puedan escapar por ahí y no se vayan hacia al comedor donde van a estar todos los comensales, ¿ya? Tanto en invierno como verano, ya, por supuesto que si estamos en invierno, es importante que, como decíamos anteriormente, nuestro comensal se sienta acogido, ya. Estamos en invierno, por supuesto que tenemos que tener a la disposición chimeneas o cualquier tipo de artefacto para calefaccionar. Y si estamos en verano, por supuesto que debemos contar con un aire acondicionado para que nuestro comensal esté obviamente a gusto. Me ha pasado mucho, también he ido a un restaurante en pleno verano, por supuesto uno lo único que quiere es sentarse, relajarse, pero están estos típicos ventiladores que la verdad que funcionalmente
en verano no funciona mucho, ¿ya? Y es incómodo para un comensal estar con mucho calor y además estar comiendo, ¿ya? El local, por supuesto, no debe ser ruidoso, ya esto es una regla general y fundamental para todo, sobre todo para el servicio, ya es indispensable que nuestro comensal no se dé cuenta de las cosas que ocurren tras bambalina, ya en la cocina. Por eso siempre se pide que la cocina esté aparte del salón, ya. Sabemos que ustedes, ahora nosotros vamos a estar en ese lado. Sabemos que se trabaja bajo presión, se trabaja en el instante, hay que ser rápido, hay que ser ágil, de repente se nos caen cosas y es parte del servicio, ya de repente el chef grita, no sé, plato uno, mesa dos, entonces esas cosas, por supuesto que el cliente jamás se debe enterar. Y tampoco, em, en cuanto al personal de servicio, tampoco debemos estar hablando entre nosotros o riéndonos si es que estamos obviamente a cargo del comedor, ¿ya? Trabajar siempre en silencio, por supuesto. El silencio es calma, ¿ya? Y es una de las bases fundamentales del confort de nuestros clientes, ¿ya? Si ven los comensales, nosotros como clientes, y yo creo que no ha pasado, vemos que los trabajadores o los funcionarios están en estrés o están de un lado para otro, por supuesto que nosotros como comensal lo vamos a percibir y vamos a sentir ese mismo estrés. La idea es que cuando uno va a un establecimiento sea para pasar un momento agradable, relajarse y no ver que uno corre para allá y el otro para allá, ¿ya? Bueno, entonces, dentro de las características, en cuanto a lo visual, debe siempre existir tonalidades de tonos pasteles, ¿ya? Si bien ahí tenemos muchos tonos pasteles, tenemos como un anaranjado, pero va combinado y ese anaranjado no está dentro de todo el local, sino que son partes y va combinado con tonos pasteles que son sumamente agradables. Debe existir una uniformidad, por supuesto, y la decoración siempre debe ser acogedora, ¿ya? Ahí cuando hablo de acogedora, también hablo, por ejemplo, cuando uno se sienta a la mesa y vemos que la mesa está cojeando, quizás son cosas mínimas, ¿ya? Pero estas cosas mínimas pueden ser parte de una mala experiencia de nuestro cliente. De todas maneras, eso lo vamos a ver en nuestro taller de práctico, que siempre pasan cosas y es tan divertido porque uno va solucionando, algunos se frustran, otro compañero o compañera tiene la capacidad de salir adelante, entonces ahí van a pasar muchas cosas, se pasa muy bien y obviamente se vive harto el estrés, pero lo importante es que se aprenda a trabajar bajo esa presión. Y algunas veces cuando uno no tiene nada que hacer, se mira las caras y dice, pucha, quiero más presión, porque uno se acostumbra a eso. Ahí se fija ahí Gonzalo, y que es un establecimiento que es armónico, que tiene tonalidades pasteles, ¿ya? No tiene una decoración muy abundante, pero tal como en la gastronomía y la pastelería, menos es más, ¿ya? Con tan solo hay unos par de centros de mesa sumamente delicados. Allá al fondo se ven que hay un par de como lámparas un poquito más grandes, pero sin embargo la decoración es sumamente tenue y lineal. Yo creo que eso es lo mejor, más que haya lámparas colgando o diferentes tipos de tonalidades de color, entonces eso obviamente que es mucha información para nuestro cliente. Tipos de salón de comedor, ¿ya? Em, bueno, por supuesto que lo primero que nos vamos dando cuenta por el tipo de salón, ya es cuánto va a ser la disponibilidad del número de mesas que nosotros vamos a tener en nuestro salón, ¿ya? Acá, como les dije anteriormente, la entrada y la salida hacia la cocina estarán formadas por una puerta vaivén. Esto, por supuesto, para filtrar los ruidos, los malos olores y, obviamente, en el caso de que no queremos que nuestra cocina se vea, también es para aislar esa zona, ¿ya? Los pasillos deben ser amplios, por supuesto, porque estamos en un constante tránsito entre cocina y comedor, todo el personal, ¿ya? Porque son los, los dos, obviamente, pilares fundamentales, ¿ya? De un establecimiento de restaurante. Por otra parte, tenemos nuestro office,
de restaurante, ya que es una pequeña habitación que separa la cocina del restaurante y por lo general debe ser amplia y en ellos se colocan o se almacenan diferentes tipos de cubiertos, losas, ya mantelería, em, todo tipo de elementos que nos puedan servir en el caso de que nosotros queramos o nos pasen algún, no sé, nos pase algún inconveniente. Tenemos obviamente ese office, ese mueble office que nosotros también vamos a tener en nuestro taller, que tengamos todo disponible para cualquier eventualidad. Ya creo que les conté la semana pasada que a una alumna se le cayó una botella de bebida y claro, la idea no es, voy a ir abajo a la cocina a limpiar y a repasar, no. Tener todo dispuesto y disponible para, obviamente, la atención más eficaz al comenzar. Guardarropía es sumamente importante, pero sin embargo es sumamente delicado, ¿ya? Por lo general, ahora los restaurantes, si no son de 4 o 5 tenedores, no cuentan con guardarropía, ya es algo sumamente delicado y si lo vamos a tener, debemos de, de tener políticas internas y externas totalmente establecidas, ¿ya? Para cualquier tipo de inconveniente. Y por supuesto que siempre estará situado cerca del restaurante, a la vista, obviamente, de nuestros comensales, ya porque son parte de sus pertenencias y es sumamente importante. Ya, obviamente que debemos contar con percheras para colgar nuestras ropas, abrigo, en el caso de invierno, por ejemplo, no necesitamos ser un restaurante de 5 tenedores, ya sea, tengamos un establecimiento pequeñito, pero si tenemos un recipiente para que los clientes pongan el paraguas, eso ya obviamente es un plus que nosotros agregamos a nuestro servicio, ¿ya? Si tenemos, no sé, algún tipo de alfombra o tenemos, por ejemplo, en cuanto, no sé, puedo tener una cafetería y solamente, por ejemplo, es delivery y si tengo una máquina de café en invierno y le entrego de regalo a nuestros clientes un poco de café, uno va a decir, pucha, es una pérdida. No, no es una pérdida porque aquí lo importante es fidelizar a nuestros clientes, o sea, que ellos estén y se sientan lo más cómodo posible porque eso garantiza que vuelvan de nuevo. Ya, es así. En cuanto a la viabilidad, ya, un estudio de viabilidad es un análisis de investigación, ya, que tiene en cuenta todos los factores que son relevantes antes de comenzar un estudio o un proyecto. ¿Ya? Y estos factores son los siguientes. Debemos siempre, obviamente, considerar el aspecto económico, cuánto es lo que yo tengo, por ejemplo, de capital, ¿ya? Cuánto es lo que yo cuento de indumentarias o maquinarias, ¿ya? ¿Qué técnicas voy a utilizar, obviamente, en mi proyecto, ya sea de pastelería, de cocina? Estamos hablando solamente en el rubro gastronómico hotelero, por ejemplo, ¿ya? En los aspectos legales que es sumamente importante tenerlo en cuenta. Acá lo fundamental es la planificación. Planificación para el proyecto a corto y largo plazo y la planificación obviamente de trabajo que siempre debe ser estandarizada. Y obviamente es sumamente importante y acá uno no requiere contratar a una persona que sea experta en análisis de mercado. Uno puede hacerlo, ¿ya? Siempre antes de comenzar algún tipo de proyecto debemos de ver la viabilidad de mi proyecto. O sea, debemos hacer un análisis de mercado, ¿ya? Em, Gracias a las herramientas tecnológicas, toda la información está, ¿ya? Antes era mucho más difícil porque nos costaba mucho más acceder a esta información, pero podemos hacer un análisis de mercado. O sea, si yo quiero, por ejemplo, crear mi panadería o, no sé, mi restaurante, mi mini restaurante quizá, o mi food truck, por ejemplo, de comida, por ejemplo, chilena, criolla, tengo que saber qué es lo que está a mi alrededor, cuántos son los mismos o restaurantes que quizás no ofrecen comida chilena, pero sí ofrecen comida internacional y que ofrecen, ¿ya? Y eso no es para competir, pero sí es para, obviamente, analizar y dejar, obviamente, en nuestras manos el éxito de nuestro proyecto, ¿ya? Y siempre es importante analizar nuestro entorno, nuestro mercado para nosotros crear un valor agregado a nuestro proyecto, ¿ya? No sé, tengo por ejemplo un restaurante de sushi, ¿ya? Y en mi cuadra a la cuadra, por ejemplo, hay 5. Entonces yo tengo que ver
Yo puedo competir con ellos sin ningún problema, pero yo tengo que ver mi valor agregado. ¿Cuál puede ser? No sé, trabajar con materias primas de calidad, tener, por ejemplo, un servicio de delivery, pero un servicio de delivery bueno, ya no uno masivo de pedidos ya y todo, que por supuesto que no sabemos si la cadena de frío se va a respetar. Entonces, tener, por ejemplo, ese valor agregado o tener quizás algún tipo de aplicación interna de local o la creación de un catálogo virtual, por ejemplo, que nos ayude o ayude al cliente a tener una elección mucho más rápida de lo que quiere, de su pedido. Esos son valores agregados y son cosas que siempre nos sirven para diferenciarnos de cualquier tipo de establecimiento que ofrezca lo mismo, las mismas preparaciones que nosotros, ¿ya? De hecho, un valor agregado también es tener una buena atención al cliente. Podemos tener 5 locales de la misma categoría, de la misma elaboración culinaria, pero si uno se caracteriza por atender bien al cliente, intentar de tratarlo con su nombre, eso obviamente es un plus, es un valor agregado a nuestro negocio. Y por supuesto que este viabilidad, este proyecto, este análisis de mercado, sí también está diseñado no tan solo para encontrar obviamente las ventajas y las fortalezas de nuestro proyecto, también está obviamente dirigido para encontrar los problemas, ya, nuestras barreras. ¿Cuáles son nuestras barreras? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y esto obviamente nos ayuda a saber a qué nos vamos a enfrentar y cómo lo vamos a solucionar. Esto es una mirada desde afuera en un proyecto, ¿ya? Y es muy importante muchas veces nosotros como jóvenes intentamos ya vamos, nomás hagamos el proyecto, pero sin embargo, este paso de viabilidad que es tan corto, lo saltamos y después obviamente que la caída y las debilidades y las barreras pueden ser aún mayor, ¿ya? Si identificamos estas barreras no sé, mucho antes, lo podemos ir trabajando y mejorando constantemente. Por otra parte, tenemos nuestro tema 4 también, que la brigada de comedor, ¿ya? Tenemos nuestro jefe de comedores, que muchas veces se dice maître, ¿ya? El maître es el máximo responsable del funcionamiento y de la organización del comedor, ¿ya? Del restaurante. Y obviamente que tiene a cargo todo el personal de servicio, el personal de aseo, por supuesto, no sé, el personal de recepción, el personal de reservas telefónicas, ¿ya? Todo está bajo su cargo, a excepción obviamente de la cocina. En la cocina nuestro chef ejecutivo es el que manda, por supuesto, pero estos dos líderes tienen que estar alineados, tienen que estar siempre en una comunicación sumamente efectiva, porque no es que uno sobresalga del otro, no, depende de los dos que la experiencia del cliente sea favorable, ¿ya? Entonces, uno de los aspectos que debe tener esta persona es que debe, obviamente, distinguirse del resto, debe contar con una calidad humana mucho más desarrollada, un buen trato, como lo decíamos anteriormente, debe contar con una diversidad de idiomas, ya obviamente para que se pueda contactar con la gente, y por supuesto que acá vamos a ver otros diferentes aspectos que la metre o el jefe de salón debe tener conocimientos de idiomas, conocimientos culinarios también, es sumamente importante esto, ya por lo general las personas que están a cargo de un comedor o un metre tiene cursos o capacitaciones culinarias, sobre todo obviamente en línea a las preparaciones que se trabajan en el lugar de trabajo, ya para conocer qué ingredientes, con qué ingredientes están trabajando, cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas, cosa de que ella o él pueda instruir a su personal, ¿ya? Como les dije anteriormente, es sumamente importante que los camareros sepan qué es lo que están sirviendo, cómo se elaboró, ¿ya? No quiero obviamente que le digan son 5 gramos de sal y 6 gramos no sé, de crema, no, no, pero sí obviamente a modo de general, ¿ya? Cosa de que le puedan dar obviamente una respuesta oportuna a nuestro cliente. Conocimiento, por supuesto, de diferentes tipos de coctelería, de vinos, ya diferentes tipos de cebas, por ejemplo. Es sumamente fundamental que este jefe de mente lo pueda manejar.
En cuanto a las otras funciones de Metery, ya sus funciones son planificación y distribución de las tareas de cada uno, obviamente de los subordinados, de cada uno de sus trabajadores. Es importante esto, la distribución de tareas, ¿ya? Em, Porque así nos permite a nosotros poder garantizar que todas las tareas o labores se están cumpliendo, ¿ya? Muchas veces a nosotros nos cuesta delegar, nos cuesta mucho delegar, pero debemos confiar en otras personas que están a nuestro lado. Ya, en el caso que esa confianza se rompa, bueno, tenemos que seguir dándonos la oportunidad de delegar, no podemos estar en todo, sobre todo si es que somos dueños de alguna pyme, lo más pequeño que sea una pyme, hay que hacerlo, ¿ya? Hay que delegar, hay que creer obviamente en el profesionalismo de algunas de las personas, ¿ya? Distribución horaria, sumamente importante, sobre todo en la gastronomía o en el área de la alimentación, ¿ya? Sabemos que los horarios son sumamente extensos, por lo menos 12 horas de pie, ¿ya? Por lo general, hay algunos restaurantes que trabajan con horarios cortados o horario AM y PM, ¿ya? Esto principalmente para poder abarcar todo el día, pero no podemos tener un personal todo el día trabajando 15 horas porque, por supuesto, no van a tener una buena recepción de los clientes. Por supuesto, no va a preparar las mismas preparaciones como si estuviera obviamente descansado, entonces hay que preocuparse siempre de eso. Delegación de responsabilidades, sumamente importante. Organización y dirección de establecimientos, siendo obviamente siempre la estrategia principal, ya la dirección de mi proyecto. Siempre cuando uno tiene un proyecto debe tener claro nuestras metas, nuestros objetivos a corto, a largo plazo. Lo importante es que esas metas y objetivos sean aterrizados, ¿ya? Aterrizados, por supuesto, y que trabajemos para ello. Si nosotros como emprendedor o no sé, administrador de algún tipo de local, no tenemos nuestra estrategia, no tenemos nuestras metas, entonces estamos trabajando para nada, así como estamos trabajando nomás. No, lo importante es siempre ir superándose poco a poco. Control y supervisión, obviamente siempre en el servicio, ya no ha pasado mucho que, de hecho no pasó en el taller anterior, que están tan automatizados nuestros alumnos y también nos pasa, obviamente les pasa al personal, que ya hay que montar la mesa, perfecto, lo hacen súper bien, ponen el salero, quizás el pimentero, y lo ponen nomás, pero no se dan cuenta si es que hay o no hay. Por ejemplo, nos pasó que estaba el salero hermoso, bonito, con aceite. El cliente quiso echar aceite, no había sal tampoco. Entonces, son detalles que obviamente este metre se debe encargar para controlar y supervisar cada uno, obviamente, de las tareas. ¿Ya? Gonzalo, yo no sé si usted tiene alguna duda, consulta. Veo que ha estado supremamente pendiente. Se le agradece también, ya que es el único. No, más que nada comparo un poco cómo ha sido mi experiencia con lo que estás explicando ahora. Igual, ¿Usted ha tenido experiencia en el rubro? Cuéntame un poquito. eh, el año, de hace como 3 años partí con algunas pegas pequeñas en algunos restaurantes y refugios de montaña. Ah, mire qué bueno. Partí primero trabajando ya en Torres del Paine, en uno de los refugios que están por allá cerca del recorrido. Wow, qué tremenda experiencia. Tremenda experiencia. Sí, pero pasan esas cosas como la que dices tú, por ejemplo, el tema de los horarios, que allá no es tanto como un servicio de restaurante, sino como un servicio de, Como de de recepción, colación. más que nada. Ah, ¿De qué? como de colación. De colación. Ya, perfecto. Claro, entonces se servían platos en ciertos horarios donde se esperaba que los visitantes del refugio estuvieran ahí. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Y ahí cómo lo hacen? Porque están literalmente en la montaña. Me imagino que trabajaban como 4x2. ¿Cómo eran los turnos ahí? Eran por roles 11 por 4.
por 4. Sí. ¿Y los 4 días usted se quedaba en Puerto Natales? Ahí dependía de uno. Si elegía quedarse ahí arriba, quizás recorriendo el parque o bajar a Puerto Natales. Ya, qué increíble. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Estuve 3 meses. Ya, Sí, wow. pero estuvo complicado el asunto allá. Porque, Más que nada porque yo allá entré como inicialmente como ayudante de cocina y después empecé a trabajar en la parte de panadería, ya. pero el refugio no estaba con espacios habilitados para el turno de panadería, entonces compartíamos las mismas habitaciones que el resto de los trabajadores. Ya. Entonces, en el horario en que nosotros descansábamos, como trabajábamos desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, y Oh, nos íbamos a dormir en el horario de ya mañana tarde. Claro, todo el traqueteo de los otros colegas que estaban trabajando hacía que fuera súper difícil poder descansar bien. sí, qué Y complicado. después de eso, hace un par de años estuve allá en Chiloé y ahí estuve trabajando en algunos locales también. Ya. Y Ah, pasa un poco lo que mencionas tú, que uno de los locales que estuve allá, que también era como un emprendimiento bien inicial, eh, bueno, lo- fue como algo que percibí en base como a experiencia propia nomás, pero era un restaurante que sentía que no tenía un concepto muy claro. ya. Entonces vendía churrascos, vendía pastas, vendía carne, vendía pescado, vendía chorrillanas, vendía de todo un poco. Entonces la cocina era un desastre porque no había espacio para la cantidad de cosas diferentes y también había que dividir la atención en preparaciones diferentes eh, durante el día para todos los comensales que llegaban. Entonces se hacía súper agotador en el momento. Claro que muchas veces los restaurantes o los establecimientos pequeñitos quieren abarcar con mucho, pero no dan abasto. O sea, tener una mise en place para churrasco, papa frita, después un lomo a lo pobre, o sea, no, igual es harto. Y eso falta un poquitito quizá en cuanto a la gastronomía. Piensan que llegar y montar y vamos con un negocio, no. O sea, existe obviamente todo su proceso para que pueda obviamente ser un éxito. Mm. Si bien allá en el refugio de Patagonia me imagino que claro, obviamente que algo tan quizás mínimo para los dueños de ese refugio era que, claro, existían turnos totalmente distintos y ustedes no podían descansar. Entonces, es complicado, es muy complicado. Si bien es una experiencia, yo creo que muy buena la que tuvo usted, em, vivir obviamente en otros lados que con materias primas totalmente distintas, con condiciones totalmente distintas, nosotros como ser humano igual nos sirve mucho como experiencia. Sí, Y de todas yo formas. me yo me acuerdo que usted me dijo que usted era tecnólogo médico, ¿cierto? Sí, Ya. Y le gustó este tema de cocina y va a seguir obviamente con este concepto de la gastronomía. sí, por supuesto. Ya, qué Esa es la bueno. idea. Y ahora está en Sí, Santiago, ¿o no? ahora estoy en Santiago. Pero pasa eso que dices tú, es una pega sumamente estresante la de cocina, pero es un tipo de estrés que encuentro gratificante, por decirlo de alguna forma. Sobre todo que se dio que en algunas veces, o sea, en algunos momentos me tocó como fecha pesada, tipo Día de la Madre o cosas por el estilo. Eh, Ese momento en que ya tu mente empieza simplemente a funcionar de manera automática y al final del día uno no se explica cómo fue que sacó adelante toda esa pega. Eh, no sé, es como es una sensación difícil de describir. Sí, es verdad. Mm. Pasa que de repente, no sé, con una foto de repente pueden pasar 6 meses y uno mira y dice, no puedo creer que esto lo hacía. Porque claro, trabajar obviamente con bajo presión, uno va desarrollando eso, uno por lo general uno está acostumbrado y hay gente que colapsa ahí, y obviamente hay gente que literalmente no puede trabajar bajo presión, pero hay otras personas que sí, que como usted la ha desarrollado
y la ha desarrollado de buena forma, no se ha frustrado. Obviamente que siempre existen frustraciones, pero uno, obviamente que como nos gusta tanto ese extremo de andar corriendo, vamos obviamente agarrándole el gustito a la presión. Y es fundamental en la cocina, es fundamental. O sea, yo puedo tener un alumno que sea seco en cuanto a los conocimientos y que uno le pregunte y literalmente una enciclopedia de la gastronomía culinaria, del arte culinario, pero si es que ese alumno no tiene la capacidad de ser hábil, sea proactivo y trabajar bajo presión, ese alumno obviamente no va a seguir porque es indispensable esas habilidades blandas que quizás son, a veces son como innatas en algunas personas y otros lo tienen que desarrollar aún más. Así que, no, qué bueno que esté motivado. Esta certificación le va a usted a servir mucho. Eh, Entran de una forma y terminan la certificación de otra forma, sumamente empoderados, con muchas ganas de emprender. Así que no tengo duda que le va a ir excelente. Excelente, excelente, Gonzalo. Ya nos queda la próxima semana de teórico y el 22 ya se comienzan las clases, así Estamos que de con las clases. ahí vamos a estar con el Chef Clau. El Chef Clau, si bien es como bien estricto y todo, pero es muy agradable trabajar con él. Ya tiene una pedagogía, a pesar de que él no lo asuma, que se crea muy, le encanta tener ese papel de como rudo, pero es un gran profesor, sabe mucho y ahí vamos a estar entre los dos, obviamente apoyando en su aprendizaje. ¿Ya? Sí. ¿Alguna duda? ¿No tiene ninguna otra duda? Mm, sí, un poco. Dígame. Eh, como te decía, de este tiempo que estuve allá en Chiloé, me llama mucho o sea, me llamó mucho la atención y fue como parte también de lo que quería pensar a futuro de poder hacer como algún tipo de emprendimiento por mi cuenta. Y claro, tú mencionas como todas estas categorías o esta forma de administración de restaurante, que quizás pienso que no son tan aplicables a ciudades pequeñas como, no sé, Castro, Chonchi, que la gente va con otra mentalidad o va con otra visión a comer. Onda, no se está imaginando que sea un comedor como tan, no digo pomposo, pero sí tan elegante, quizás tienen una visión un poco diferente. O el hecho de que las cosas a las cuales están acostumbrados a comer, es difícil de repente poder apuntar a algo en específico porque no hay como un precedente muy claro de qué clase de cosas eh, son las que venden allá. He visto locales que han funcionado, pastelerías que uno diría ya, una pastelería como ya de lujo, quizás no podría funcionar en un pueblo tan chico y aún así lo han logrado hacer funcionar, pero es difícil ver cómo ese proceso de, como lo mencionaste tú hace un rato, como de planificación de poder ver qué es lo que le va a interesar a la gente o no, de antes, o si eso de repente uno puede llegar con una propuesta e intentar como vendérsela a la gente sin que haya como una noción de que le vaya a gustar o de que haya habido algo antes que vendiera de esa forma. Claro, lo que pasa es que por lo general, bueno, en las regiones donde no encontramos quizás algún tipo de establecimiento como lo que acabamos de ver, son los hoteles que ofrecen obviamente un servicio completo de hospitalidad, de restauración, pero es lo que dices tú, o sea, es sumamente importante, por ejemplo, esos locales de Castro o, no sé, de Puerto Natales, quizás, bueno, Puerto Natal igual es el desarrollo de restaurantes igual es alto, Ha crecido ya harto. ha crecido alto, y más encima que recibe extranjeros, o sea, o personas de todo el mundo, entonces es importante, pero por ejemplo Castro, que quizá, eh, sí, obviamente es hermoso, reconocido, pero no está tan desarrollado, por ejemplo, en el área de tener un establecimiento ya como más de solamente una línea, como decías tú, que por lo general se aparcan tanto porque no lo saben. Entonces es sumamente importante realizar como viabilidad, ya si bien hay personas que yo conozco que, no sé, son tan creativas que se le ocurre algo, lo aplican y les va excelente, pero eso es una en un millón, ¿ya? Lo importante es que si nosotros vamos a emprender, tener la capacidad de ordenarnos, ¿ya?
de hacer ese pequeño análisis de mercado. Ya, yo quiero mi restaurante acá, quiero ver cuáles son los locales o establecimientos que se asemejan a mi local y cuál va a ser mi público, va a ser mi cliente, cómo me voy a comunicar con mi cliente, cuál va a ser nuestra estrategia. Y es sumamente importante tener claro eso, no es tan difícil, pero hay gente que se lo salta y esas personas que se lo saltan por lo general no les va muy bien o su negocio no prospera, Es que ¿ya? le empieza a perseguir después de un rato. Sí, obvio. Porque claro, tienen una carta que literalmente yo quedo, wow, o sea, de un restaurante sumamente pequeño, pero tiene una carta gigante donde ofrece, pero millones de cosas. Y por supuesto que todo lo que ofrece quizás lo sirva a media, porque no da abasto. Entonces, ese concepto de tener mucha abundancia, eso ya no existe. O sea, aquí siempre menos es más y lo que tenemos, obviamente lo trabajamos, pero de manera excepcional y de calidad. ¿Ya? eh, no sé, a dato como personal, si más adelante obviamente usted tiene algún tipo de emprendimiento, eh, siempre que a mis alumnos les recomiendo que postulen, por ejemplo, a Cercotec, ¿ya? Ahora, bueno, mañana el último plazo de enviar eso, yo estoy en eso también porque tengo mi pyme y todo eso, vamos a ver cómo me va. Bueno, lo van a saber todos ahora, pero es sumamente importante porque ¿qué hace Cercotec? Cercotec te hace o te obliga a hacer este análisis de viabilidad. Te- si tú no lo haces, no, simplemente no te lo ganas. Entonces, claro, ahí uno se va informando, claro, qué tipo de cliente voy a tener, cómo va a ser mi comunicación, cuáles van a ser nuestras redes de, por ejemplo, de comunicación, dónde va a estar ubicado y son cosas que uno lo tiene que hacer, no tiene que contratar a ningún experto en estadística, no, son cosas que están ahí. Entonces, es importante, obviamente, ojalá usted pueda vivir por ese proceso de Cercotec porque no es difícil. Si las personas que llegan y a tontas locas responden, no se ganan. Las personas que sí saben de lo que están hablando, de cuáles son y siempre, por ejemplo, Cercotec te pregunta, ya, perfecto, hay muchas pastelerías, pero yo necesito saber cuál es tu valor agregado. ¿Cuál es la diferencia de esta pastelería? ¿Por qué te tengo que elegir a ti y no a otra? Entonces ahí uno tiene que buscar estrategias, obviamente, para diferenciarse del resto. Claro. Lo fundamental siempre es buscar algo que no exista mucho. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy full pastelera, en mi caso, mi propuesta va muy fuerte con el ámbito de las tortas sin azúcar y sin gluten, por ejemplo. Ya que pastelería hay muchas, cafetería hay Sí. demasiadas, pero tortas sin gluten y sin azúcar o sin lactosa, sí hay, pero hay muy poco. Entonces, siempre hay que buscar como algo que no exista o que exista menos para destacarse uno del resto. Eso es como el consejo que le puedo dar. Más adelante, si tiene algún emprendimiento, hágalo, porque es una ayuda esencial. Después viene, por ejemplo, el semilla, que obviamente mucho más plata. Hay gente que lo ignora, ¿ya? Que no lo toma en cuenta, pero literalmente te sirve mucho para ordenarte. Si uno no queda, te ayuda para ordenar obviamente tu negocio, porque uno no lo hace. ¿Y uno recibe algún tipo de retroalimentación de parte de esas postulaciones que uno hace, si es que en caso de no quedar, o simplemente te dicen que no quedaste? O sea, por lo que yo sé, yo primera vez que postulo, yo antes era como muy así como no, reacia a eso, no creo, es para gente humilde, o sea, yo tampoco soy adinerada, pero tengo mi profesión, por supuesto, tengo mi negocio chiquitito, pero no, y literalmente, de hecho, las personas que llegan y lo hacen y pueden tener, no sé, 20% de vulnerabilidad no va a quedar, porque tú tienes que saber, tú tienes que redactar, tú tienes que ver los costos y por lo que yo sé, si hay una especie de retroalimentación de lo que te faltó, de lo que tú tienes que trabajar y te da la posibilidad, obviamente, de volver a postular a las fechas de postulación que vienen, Ya, ¿ya? Así que eso es sumamente importante porque la retroalimentación uno se da cuenta de qué es lo que está fallando. claro. Así que eso, pues véalo. Mañana es el último día de todas maneras, pero por lo menos para ver las preguntas eh, porque se viene otro llamado que es para enero. Enero. Ya.
¿ya? No sé, igual lo Y- tenía considerado en todo caso, quiero empezar a averiguar porque, claro, y- o sea, tengo la noción de la existencia de los programas, pero no sé cómo funcionan en el sentido de si hay que presentar el proyecto con un cierto formato en relación como a lo que dices tú, por los costos, claro. la idea general, si hay como una forma como estructurada de hacerse, de generar como ese proyecto, o igual es un poco menos estructurado quizás de lo que me lo imagino. Sí, o sea, es estructurado, de hecho yo primera vez que lo hago, de verdad que no, tengo un hermano que estudió cine, él lo hizo, de hecho él se ganó un Corfo, Mm. y siempre me decía, hermano, un Corfo, muchas lucas, por supuesto, pero porque literalmente tu negocio tiene que ser viable, si tu negocio no es viable, adiós, no, pero ya, y justamente el otro día googleé, porque siempre que veo, se cierran las postulaciones. Entonces, justamente vi y nada, empecé con el proceso, me registré y ya estoy, ojalá en una de esas te alcanza hasta mañana, pero ahí estoy redactando y es como llenar un formulario. Ya, de hecho, hay algunas preguntas alternativas, hay otras preguntas, por ejemplo, que ahí uno tiene que redactar más, por ejemplo, el tipo de cliente que usted va enfocado, cuál va a ser su valor agregado, si por ejemplo, en el lugar que usted piensa hacer su negocio hay más competencia, no sé cuáles son sus objetivos, pero cosas que están, o sea, están a la mano y si Ah, uno tiene... pero claro, Ah, es un formulario finalmente, no es tan libre así como yo tengo que empezar a redactar todo desde cero, todas estas diferentes como ámbitos. claro, o sea, es un formulario y hay como preguntas de desarrollo donde ahí uno tiene que redactar, obviamente, de acuerdo a a sus ideas, ¿ya? A sus ideas, pero por ejemplo, en cuanto a los costos, ya es un formulario que uno tiene que solamente agregar números de acuerdo a lo que uno piense que ojalá lo más aterrizado posible, ¿ya? Y lo importante, el tips que me dio mi hermano es que el negocio sea viable, ya que se pueda proyectar en el futuro porque el Cercotec no va a financiar un proyecto que sabemos que no va a prosperar. ¿Ya? Y eso pasa con lo que decía usted, pues, de esos locales que no hacen este plan de trabajo no saben o no se informa, porque, por ejemplo, yo googleo en internet cuáles son, no sé, las características que debe tener o debo tener yo con mis clientes y sale todo, o sea, es cosa no de copiar y pegar, pero sí obviamente cambiar un par de palabras que es sumamente fácil. Claro. Entonces, pero la gente se salta ese proceso que es importante. Y a veces no se dan el tiempo. Me pasa, o sea, me pasó un poco que a veces pensaba si las personas que estaban a cargo del local donde yo trabajaba se dieran espacio, no sé, un día en el mes, ni siquiera un día completo, sino una tarde, por ejemplo, de poder ver como la experiencia tanto de lo que está ocurriendo con los meseros, con la caja, con cocina, con los pileteros, etcétera, y ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando de cada una de esas cosas, o también acerca del abastecimiento, los precios, pero me pasaba mucho que estas personas como que actúan en el momento y cuando ya es demasiado tarde empiezan a darse cuenta de los diferentes problemas que presentan, de que quizás no tienen un proveedor como constante, entonces a veces están pagando más por un mismo producto que otras veces, o a veces no están considerando como las necesidades o lo que está percibiendo diferentes elementos del restaurante donde se está trabajando, quizás elementos que no se venden nada durante un mes o quizá elementos que se venden mucho, pero nos estamos quedando cortos a mitad del mes con los insumos, o con los implementos. eh, y siguen y siguen y siguen mes a mes y nunca se detienen un poco para poder hacer como un balance de qué es lo que está pasando. Exacto, sí. Y ahí está el grosso error porque, claro, siguen como caballito de batalla solamente en producir, satisfacer entre comillas al cliente, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, el personal es sumamente importante entregarle las condiciones necesarias a nuestro personal, Sí, que lamentablemente a modo nacional eso está como muy de lado, o sea, para una empresa capacitar a un trabajador es una pérdida de dinero y eso no puede ser así, o sea, capacitar a un trabajador
es una ganancia sustancial para la empresa, porque vemos obviamente a un trabajador conforme con todas sus condiciones, por supuesto que se va a poner la polera, la chaqueta y todo por la empresa, entonces, ¿No querés seguir trabajando ahí? y va a querer seguir trabajando ahí. Si tenemos, no sé, un copero y no tiene sus elementos mínimos para obviamente lavar la loza, por supuesto que las condiciones no están siendo óptimas. Y van a rotar, y pasa mucho que rotan gente, entonces, claro, no aguantan. Llega, por ejemplo, otro chef tiene otras técnicas, otras manías, entonces ya el producto A en tal fecha salió muy distinto al producto A en otra fecha, entonces eso también es importante. Y capacitar, por ejemplo, el tema siempre podemos tener una muy buena gastronomía, pero si no tenemos capacitada a nuestro personal de servicio de cómo atender lo más mínimo. No digo que sepan que tengan que utilizar los 8 cubiertos que existen, no, pero lo más mínimo, por supuesto que ahí tenemos una garantía y un valor agregado mucho más, pero Exacto. tampoco se invierte en capacitar, tampoco se invierte en invertir en el personal, o, o cambiar quizás ciertos aspectos, no se involucran tampoco los jefes con las incomodidades. Entonces, por supuesto que van a haber roces como en todas partes, siempre van a haber roces, pero lo importante es cómo intervenir para la armonía, obviamente, del trabajo en equipo, sobre todo en cocina, que si se trabaja en equipo, el tema, por ejemplo, de lo que usted habla de los proveedores, eso es sumamente importante. No se detienen, obviamente, ni siquiera por una semana, porque para ellos es pérdida, por ejemplo, detenerse una semana, pero es fundamental detenerse, pensar, analizar y ver qué está pasando. O sea, no podemos estar ofreciendo centollas si la centolla cada cierto tiempo queda en veda, por ejemplo. No podemos, No. y además que tiene un costo grandísimo, o sea, sí, y lo digo porque yo, en una de mis prácticas, cuando estudié gastronomía, estuve en Puerto Natales, hice mi práctica ahí en el Hotel Índigo, y también ofrecían centolla, y llegaba una persona clandestina a pasarle la centolla por debajo, y se arriesgaban a una multa gigante, pero yo decía, si no hay centolla, o está en veda, no lo ofrezcan, o ofrezcanlo quizás en formato más pequeño, con unas, no sé, empanaditas congeladas de centolla, pero ¿para qué si la materia prima no está o es escasa? Y uno Tener un tiene que poco pagar de el doble. respeto igual por lo que uno está, o sea, por la Y, zona y por los tiempos, las temporadas que uno trabaja. no, o sea, allá yo nunca había conocido como, era como la centolla en veda, era como una cosa así como literalmente un delito. Yo, como soy santiaguina, nunca había visto eso. Para mí, cuando las machas están en veda es lo único, pero la centolla, literalmente que alguien te pille con centolla en ese periodo de tiempo, no, cárcel, así como muy. Y además que es escasa y es cara, entonces allá todos están obsesionados con la centolla, el rihualbo, el calafate, por ejemplo. Pero claro, los frutos es más fácil porque uno puede hacer algún tipo de mermelada, algún tipo de. Son más perecibles, pero sin embargo los mariscos ahí en esa zona es maravilloso. Para mí fue una experiencia muy linda, Mm. muy linda. Pero igual uno se desilusiona porque el rubro no está bien valorizado en cuanto a la remuneración, por ejemplo. No, es verdad eso, paga bastante poco. Y yo creo que se aprovechan un poco del hecho de que mucha gente va por la experiencia de estar allá también. Sí, claro, obvio. O sea, a mí, por ejemplo, yo me fui a esa práctica porque solamente el hecho de que me entregaban alojamiento, claro, pero te explotaban, pero claro, fue una experiencia que de repente cuando uno es joven lo puede hacer, pero, pero lo ideal aquí es tener nuestro propio emprendimiento, que es la única forma que nosotros nos pueda, obviamente, ir escalando a nivel así como ya más macro, y pensar quizás nos costará, nos va a costar mucho, es mucha disciplina también, porque uno dice, trabajo cuando quiero, no, de hecho uno trabaja más, a mí me cae cuando me dicen, pero trabaja cuando usted quiere, o a veces no se puede hacer, no, o sea, o tú te comprometes con los clientes o te comprometes, no puedes no trabajar. No, si uno tiene un horario muy inconsistente, la gente lo nota al tiro. Sí, pero lo Mm. importante es que, no me olvides, lo importante es que estamos trabajando para uno. Eso es como yo creo que el motivo en el cual hay que seguir adelante. Que ese esfuerzo es para uno, no para otra persona que está creciendo.
es verdad. Así que, bueno, de todas maneras, yo le agradezco un montón porque me sentí acompañada. Si no hubiese estado usted, pues decía un monólogo. Igual hubiese hecho la clase, por supuesto. Así que de verdad, Gonzalo, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos, se nos pasó volando la clase. Sí, Y nada, le agradezco su atención y cualquier dudita, usted ya tiene mi correo y sí. nos vamos a ver en 2 semanas más ya en los talleres y lo vamos a pasar increíble y por sobre todo vamos a aprender mucho. Esperando con ansias que llegue ese Sí, momento y muchas gracias a ti en todo caso. Son cosas que uno de repente pasa por alto, como esta información, o quizás uno piensa, no voy a aspirar o no voy a estar pensando en hacer algún restaurante 5 estrellas, pero ya el hecho de tener como nociones de varias de estas ideas ayuda harto. harto. Aunque sea un food truck, igual usted tiene que aplicar esta como estrategia de viabilidad, lo que sea, lo que sea, lo que sea, tiene que hacerlo para el éxito, para Sí, el éxito y nada, pues cualquier duda que tenga consulta, quizás próximos secotes que vengan en su apertura, me preguntan, no hay ningún problema, ojalá es que me vaya bien, ahí le voy a contar, sí, pero hay que hacerlo porque si uno está convencido de la idea que tiene, hay que patentarlo, porque son muy pocas las, de verdad conozco personas que se le ocurre algo, que son súper creativas y todo, y les va excelente, pero como hay otras personas que literalmente no, o sea, prueban un mes, 2 meses, no les fue bien y van con otra cosa de nuevo, y van con otra cosa. Entonces, lo ideal es como tener una, pero trabajarla bien, trabajarla bien. hasta que esté pulido finalmente el Hasta que producto. resulte, hasta que resulte. Así que eso, ya Gonzalo, un abrazo. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora, a las 2 de la tarde. Y le cuenta a su compañero que tuvimos una excelente clase. Muchas gracias, que esté muy Nos bien. vemos, que esté muy Buenas bien. tardes, chao, chao. Chao, chao.